Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. En este capítulo vamos a hablar sobre las taxonomías. Para todos aquellos que no hayáis escuchado nunca hablar sobre taxonomías, no os imaginaréis que tiene muchísimo que ver entre Aristóteles, el mundo animal y Netflix. Pero es algo que utilizamos constantemente en nuestras búsquedas y en nuestra recuperación de información. Vamos con el podcast de hoy. En primer lugar, ¿qué es la taxonomía? La taxonomía, según la RAE, la Real Academia Española, es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de clasificación. Se aplica en particular dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres correspondientes de los grupos de animales y vegetales. La taxonomía en sí es una ciencia, como hemos visto, que busca clasificar o crear un orden jerarquizado. En muchas fuentes de información se habla de la taxonomía como una ciencia auxiliar de la biología, o incluso veréis que se habla de una rama de la biología. ¿Pero por qué es necesaria una ciencia así? Sobre todo en el ámbito donde nos movemos los que trabajamos en esta comunidad científico o académica, en esta comunidad que somos documentalistas, investigadores, estudiantes o personas que en definitiva trabajamos con información y con datos. Pues esta ciencia es necesaria porque tenemos que entender la realidad que nos rodea. Hay una necesidad de entender la realidad que hay enfrente de nosotros. Y la forma que tenemos de entender esa diversidad o esa realidad tan diferente y con tantos matices y con tantos aspectos diferentes es sistematizando o estableciendo categorías. Por eso la definición que da la RAE habla de unos principios, unos métodos y unos fines de clasificación. Parafraseando a uno de los artículos consultados para este podcast y que tendréis disponible en la bibliografía, incluso a los ojos de un profano, la naturaleza exhibe una cierta ordenación jerárquica y esta diversidad jerárquica viene originada por dos aspectos fundamentales: la diversidad y la evolución. Veremos en este podcast que la ciencia de la taxonomía o la forma de describir y de entender esa realidad viene por su diversidad, que es una característica importante, y por la característica que tiene de evolución. Estos dos términos determinan todo el trabajo de caracterización y ordenación de la realidad. La diversidad y la evolución hacen que necesitemos clasificar, que necesitemos caracterizar y jerarquizar para entender esta realidad y las relaciones que hay entre sus elementos. Vamos a ver el origen de la taxonomía. En muchas fuentes veréis que se considera como padre de la clasificación de las especies a Aristóteles, cuya observación de la realidad le llevó a establecer clasificaciones del reino animal y del reino vegetal. Tened en cuenta que estamos hablando del año 300 a.C. Ya entonces, desde la observación y por la necesidad de entender lo que nos rodea, surge una necesidad de clasificar, de forma que podamos sistematizar y ordenar todas las cosas. En la medida en que se clasifica y se caracteriza, y esto es algo muy importante, se asignan atributos que definen esa cosa, y los atributos son tanto la denominación como la explicación de su ser. Por tanto, aquí vemos la vinculación de la ciencia de la taxonomía con la biología. Una vez que hayamos clasificado y sistematizado lo que observamos, obtendremos como resultado el taxón. Por lo tanto, junto con la taxonomía existen unos términos asociados que son taxón, filogenia y cladismo. Vamos a ver qué son y la finalidad de uso que tienen. En primer lugar, vamos a ver la filogenia. La filogenia es la parte de la biología
que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los diferentes grupos de seres vivos. Así es como encontramos su definición en el diccionario de la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española. La filogenia, o un estudio filogenético, estudia las relaciones evolutivas de las especies. La reconstrucción filogenética es el proceso por el que obtenemos una hipótesis sobre las relaciones genealógicas entre organismos que son objeto de estudio. Por otro lado tenemos el taxón. ¿Qué es el taxón? Pues el taxón es cada uno de los grupos o categorías de clasificación de los seres vivos. Sería pues el resultado de aplicar este proceso de clasificación que realiza la taxonomía. Las relaciones entre un taxón y otro nos lleva a lo que se denomina filogenia, que es precisamente esa relación de parentesco entre diferentes grupos de seres vivos. Pero este concepto también se puede aplicar al ámbito de la lingüística. El término taxón es un elemento unitario o un elemento único que define algo después de haber recibido una clasificación conforme a una totalidad o con respecto a un todo. Vamos a ver qué es el cladismo o cladística. El cladismo o escuela cladista busca la reconstrucción de las relaciones de filogenia. Se trata de una vía de sistematización asociada a la biología que inicia el entomólogo alemán Willi Hennig entre 1913 y 1976. Como vemos, son métodos de trabajo o corrientes científicas que lo que buscan es clasificar y describir de la forma más veraz la realidad y las relaciones que se producen entre los elementos descritos. Siempre que trabajamos con una ciencia, siempre que trabajamos con un saber o con una metodología, esa metodología implica un proceso de sistematización, de clasificación y de jerarquización, porque es la forma que tenemos nosotros de entender lo que estamos viendo, de entender la realidad en la que estamos viviendo. Si no clasificamos, si no jerarquizamos, no podemos acceder a ello y recuperarlo de manera consecuente y de manera óptima. Esto lo vemos cada vez que necesitamos recuperar algo que está en un todo. Eso es en sí la definición de una base de datos. Y lo hemos estudiado en muchos vídeos en este canal. Vamos a ver qué es la taxonomía en nuestros días. Pues es algo que, aunque no lo creamos, está muy presente en nuestro día a día. Todo aquello que consultamos está bajo un sistema de clasificación, pertenece al ámbito de las taxonomías. Por eso, cuando explicamos al principio de este podcast que la taxonomía es una ciencia auxiliar o una rama de la biología, efectivamente se inicia ahí, se inicia en esa forma de entender el reino animal, pero lo aplicamos todos los días en nuestra actividad cotidiana. Por ejemplo, existe una profesión que es etiquetador de Netflix, que no es otra cosa que aplicar a los contenidos de la plataforma una clasificación que permita recuperar de la forma más óptima posible toda su base de datos, ya que Netflix es eso, una gran base de datos de contenido audiovisual. Por otro lado, todos compramos en diferentes plataformas, pues cuando pasamos a formar parte de una base de datos de clientes por una compra que hemos hecho, estamos siendo clasificados para que la empresa pueda realizar un perfil en función de muchos filtros: hombre o mujer, edad, intereses, tipo de producto que hemos comprado, y en función de la plataforma en la que estamos comprando nos clasifican en mayor o menor profundidad o en función o en orientación de lo que ellos necesiten para vender sus productos. Pues toda esta forma de jerarquizar, de sistematizar, pertenece a la ciencia que estamos viendo en el capítulo de hoy. Así que la taxonomía o la ciencia de clasificar, sistematizar y jerarquizar es algo que, aunque tiene un origen
en un campo muy concreto como es la biología, es y se aplica constantemente en muchas o prácticamente todas las profesiones, ya que todos necesitamos utilizar una base de datos que organice y sistematice, y más en concreto en el ámbito de la investigación de las herramientas OSINT o de la investigación académica y científica, nosotros utilizamos esas taxonomías constantemente. Y llegamos al final de este podcast. Podéis acceder a mi web www.lauragarciaprado.com y en el apartado de libros y datos tenéis este artículo con este podcast, donde encontraréis una bibliografía recomendada para todos aquellos que queráis profundizar en este tema. También tenéis este podcast disponible en la plataforma iVoox, así que os pido que si estáis viendo este vídeo a través del canal de YouTube o estáis escuchando este podcast a través de la plataforma iVoox, me apoyéis y os suscribáis al canal. Me ayudaréis a crecer y a dar difusión de los contenidos. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast, buscadores.